Muy buenas compañeros de ruta, hoy os traemos el primer unboxing de esta nueva temporada. Pues muy bien compañeros de ruta, vamos a empezar este vídeo con nuestra mención a la escapada que hicimos al País Vasco, que ya creo que habéis visto el vídeo de colaboración que hicimos con los amigos de Cigar Specialist. Y si no, miradlos. Y si no, miradlos, vídeos que la verdad es que fue muy épico. Fue un viaje muy guay, mucho, o sea, tenemos mucho que agradecer a Cigar Specialist, pero en concreto a Carmelo, que nos atendiste súper bien, también a Quique por todos los momentos guays que pasamos, y por supuesto la reunión que hicimos luego en aquella comida en la sociedad esta. Y entonces a partir de aquí, por eso queríamos empezar el vídeo, porque como ya sabéis tuvimos algunos regalitos y algunas cositas, y bueno, pues vamos a empezar. Vamos a ver. Con 3 fueron entregadas a las rutas. Estas pipas, obsequio de Cigar Specialist, la verdad es que son pipas súper chulas, con el detalle de la anilla de plata, además muy bien acabadas, la verdad, tienen el agujerito, aquello que acaba justo en el sitio perfecto. Yo esta ya le estaba dando, Yo no las he empezado porque... Sí, porque con el calor ya. Yo sí que le he echado unas fumadas y la verdad es que fuma espectacularmente. Tú también. Yo también, la hicimos el mismo día. Lani, yo le di un par de fumadas más. Lo que pasa es que con el calor, esta temporada de verano ha sido... Realmente empezamos a dejar de fumar justo después del viaje, más o menos. Sí, realmente sí. Porque empezó esta ola de calor y a veces lo de fumar no acompaña mucho con el calor. Yo todavía la tengo virgen, no he hecho ninguna fumada ni ninguna cosita, porque quiero empezar a curatarla ya cuando realmente pues empiece a disfrutar un poquito de las fumadas y tal, que ahora en verano a mí el verano me deja cao y no disfruto mucho, la verdad. Tenía el agujerito muy igual que la mía. Sí, la verdad es que van clavadísimos. Igual que esta. Pesan súper poco, además muy ligeras, y la verdad es que siempre las boquillas con el acabado este así en amarillo, a mí siempre me gusta. Mostaza. También está guay esto de que tenga el cilindro en negro, que a veces cuando son las boquillas amarillas o transparentes se manchan, y la verdad es que hasta eso... Muy chula, la verdad. La verdad es que están muy bien acabadas, así que muchísimas gracias Carmelo y Quique por el detalle. Y se fuma muy bien. La vamos a guardar y usar con mucho cariño. Las fundas también, además, hasta las fundas estas así de terciopelo negro, muy chulas. Así que de verdad muchísimas gracias por este regalo y por este detalle. Aparte de lo más importante, los buenos ratos que pasamos, la amistad, que fueron muchas. Que eso realmente es lo que más te llevas en el corazón. Así que muchísimas gracias. Y las patatas caras. Es verdad, eso es una de las cosas que tenía pensado decirlo. Nadie preguntó, nos quedamos todos con las ganas. Nadie preguntó por qué. No os pica la curiosidad de por qué Carmelo, en el final del tráiler que hicimos ese, que parecemos mafiosos, por qué Carmelo saca una patata ahí de la mochila. Nadie se la ha preguntado de verdad. Así que nada, si tenéis dudas, iba a decir comentarios a ellos, preguntárselo a ellos. O eso, o os vais al País Vasco y vais a un Burger King y pedís y pedís un menú con patatas, y lo sabréis. Ahí lo dejo. Qué buenos momentos, La verdad es que sí, fueron grandes momentos, muchas risas y muchos recuerdos que yo creo que atesoraremos mucho tiempo. Y nada, y yendo por la línea de San Sebastián y el viaje que hicimos al País Vasco, pues vamos a continuar con estas 4 labores de aquí. No ni una, ni dos, ni tres, sino 4. Que fueron obsequio de... El señor Modesto Saleta, que enviamos un fortísimo saludo. Un saludo desde aquí. Aquí David. Que Modesto, ya le has dado algún aromático y... ¡No! ¿Cómo se ponía que le decíamos Modesto? ¡No! Y cuando tú le dijiste lo del artesano, ¡no! ¿Qué sabe aceite? ¡No! Ya lo sé. Lo veis luego en los vídeos así tan serio, hablando tan digno del tabaco y tal, pero luego es como un niño pequeño, es un enamorado del tabaco, una persona formidable, bueno, igual que todos los que nos acompañaron, que Mikel igual, una persona muy apasionada del tabaco y con la que nos echamos también muchísimas risas, que entraba el trapo con nuestra broma, la verdad es que genial. Y luego, pues bueno, muy bien acompañados, la verdad. Y nada, aquí tenemos 2 Dunhill que nos dio este hombre, que la verdad es que agradecemos muchísimo. Pedazo de tabacos, Los reflejicos. Sí. Bueno, es
Este que es como el 2... My Mixture 221B, que no sabemos cuál es. la Baker verdad. Street, ¿no es esto? Sí. Como si fuera lo de Sherlock Holmes. Un Dunhill, parece, bueno, es como parecido al rollo del 965, ¿no? Pero la verdad es que nos haya regalado estos Dunhill así envasados al vacío es un detallazo que de verdad que esto merece un vídeo cata, reseña por todo lo alto, ¿eh? Y luego este Dunhill Dark Blake, que seguro que es otra delicia. Madre mía, Claro. Más madre mía. estos dos, los GLPs, el Cairo y el Avignon, Sí, que estos... que son los que probamos allí. Exacto, estos los probamos allí en el vídeo que estaba grabado de la reunión, me parece que fue este que estábamos fumando. Sí. Porque luego sí que seguimos fumando, pero no recuerdo. Tenemos aquí para hacer una reseña, no sé si hay cantidad aún aquí. Sí. Cantidad de video. Ahí Que no para, dijo- para 2 o 3 reseñas todavía. Sí, aquí tenemos por lo menos para la reseña que va a entrar en la ruta, seguro, igual que aquí, que me acuerdo que cuando sacó la lata dijo, venga, esto, lo sacó así. Qué gracias, qué recuerdos, ¿eh? Así que estos dos tabacazos más estos dos tendrán que ir saliendo por ahí en próximas reseñas. Así que nada, muchísimas gracias, Muchísimas gracias. y como hemos dicho con Siga, el recuerdo y la amistad es lo que nos queda sobre todo, aparte de también estos presentes. Porque es presente. Pues sí. Vale, voy a mover esto un poquito por aquí, que vamos a necesitar un poco de espacio. Vamos a continuar. Le enviamos una lata modesto, ¿no? De así de alguna Wetland, ¿no? Aromático. No, un vivo, yo le enviaría un vivo. Ay, Algún aromático frutal. Bueno, vamos a continuar con otra pipita, esta de aquí, junto con este atacador, que esto fue un regalo que nos hizo un gran maestro artesano de pipas que se llama Jean-Pierre Soler, que le enviamos un gran abrazo y un gran saludo desde aquí, que lo conocimos en la fumada del Pipa Club de Barcelona por los 40 años, y nada, es un hombre que bueno, es originario de Francia, pero ha vivido la gran mayoría de parte de su vida en Girona, en Gironia, ¿no? En Girona. Y nada, y forma incluso parte del Pipa Club de Gerona, así que un gran abrazo. Este es un hombre que lleva en el mundo de las pipas prácticamente desde que era un niño. Con 14 años ya estaba en la fábrica de su bisabuelo, o sea, aparte es como que generacional ya, y desde los 14 años ya cortaba el brezo, ya tal, hasta que le dio por hacer la primera pipa, y a día de hoy con 80 años sigue haciendo pipas y son increíbles. Os dejaremos por aquí el enlace a su página web para que les echéis un vistazo, pues son maravillas. La verdad es que es una pipa que merece la pena hacer una toma, por eso he intentado, ya que no hay toma a detalle, no sé si... Igual la habrá, no sé. Igual la habrá, bueno, ya se Estamos verá. grabando antes de hora, pero igual la hay. Es una pipa que aparte de súper equilibrada, ligera, también el caño súper bien alineado, es una obra maestra, es súper artesanal. Creo que esto también es de brezo, ¿no? Sí. Es que además pesa poquísimo el atacador y tiene como... A mí me gusta mucho el detalle este tonto, pero no tan tonto, que tiene dos medidas. La medida más gorda para el principio, que cubre más lo que es la base de la cazoleta, y luego para llegar bien abajo, y va a juego con la pipa, nos la regaló, y es que es una pipa increíblemente preciosa. Así como un poco tipo Paul Whistler, ¿sabes? Me recuerda a ese rollo. ¿La queréis coger o algo? ¿No hace falta? no, solamente me la llevo para casa y ya está. Ahí está, ahí se queda. No sé, No se ahí no se está. aguanta. Vale. Se ve un poquito, pero bueno, Proseguimos. proseguimos. Proseguimos y proseguiremos con esto, que lo puse por El aquí. mismo día, fue el mismo día. El mismo día que estuvimos en la fumada lenta del 40 aniversario, invitados por el Pipa Club de Barcelona, tuvimos también entre la gente que conocimos y con la que estuvimos compartiendo esa agradable jornada codo con codo, estuvimos con Jordi Pruñosa de Pipas y Varita, y cuando salimos fuimos a ver un poco su estanco, que por cierto ya se vienen cosas. ya se vienen cosas, ya haremos alguna visitilla. Es spoiler, pero no es spoiler siendo spoiler. Vale, y tuvo este detallazo de, bueno, sí, ya lo estáis viendo y se os está haciendo ya la boca y el corazón agua. Bueno, la boca agua y el corazón lágrimas. De regalarnos esta lata edición especial del Tito Samuel. De 2019. Exacto, que es una lata que cuando la vimos ya fue como, ¿eso qué es? Sí, ¿Sabes? sí. Fue como... Fue en plan ver algo y decir, ¿y eso?
¿Y eso qué es? ¿Qué es? Que viene en este formato jamás visto, muy imitado, pero nunca igualado. De una lata así. Sí, volver a esto cerrar. es como las que tenía, como las latas de café. O... Sí, las antiguas. Y viene de este formato que esto está así. Bueno, está precintado, está sellado. Sí, como se nota que no lo has Y- comprado tú. No. Y cómo se nota que esto pide pista, ¿eh? Esto además sirve de almohada también. Parece un petate de la mini de estos de. Y claro, aquí, pues no se llega. Parece que sí que te viene como una flyer ahí, pero. A ver qué sorpresas. Es que aquí nos pone tiene. autumn, otoño, Heinlein. Parece como honey. Pero bueno, es otoño, algo de otoño edición limitada 2019. Ganas de probarlo. Estábamos guardando para una. O sea, lo guardamos para una ocasión especial, pero bueno, a ver cuándo es esa ocasión A ver si especial. hay ocasiones especiales y lo podemos abrir, porque la verdad es que tenemos Pinta, curiosidad de qué nos depara y qué sorpresas tiene este tabaco. La verdad que sí. La verdad es que sí. Así que nada, Jordi, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa ese día que tenías el estanco cerrado, por enseñarnos un poco todo y por el obsequio. Dejaremos su Insta por aquí. Y sobre todo, pues bueno, como en todos los casos y de todas las visitas y viajes que hacemos, por la fraternidad y por la amistad y por ese contacto humano, que es lo que al fin y al cabo se queda luego para La siempre. verdad que sí. Cada vez te das cuenta de que este mundo es como, sí, como la marca mayoral del anuncio de Hace Amigos, pero es que es verdad, es como un mundo muy fraternal, muy de amistad, muy de unir y... Gracias. Seguimos. Seguimos y vamos a seguir con este paquetito que nos envía nuestro amigo Maxi. Y como siempre, Instagram por aquí. Maxi, muchísimas gracias, tío. Otra amistad que se ha forjado también desde que iniciamos todo el tema de la ruta. Son muchos los amigos que se van sumando, o que nosotros nos vamos sumando a ellos, que hacemos piña. Y es un placer, o sea, poder tenerte como amigo en contacto y poder compartir sabiduría y humos, aunque sea a la distancia. ¿Abro yo? Sí, sí. No sé, ya. No, Ese no, plan, plan. Ya lo sabes. Tampoco es que... Tampoco se ha resistido mucho, ¿eh? No, la verdad es que no. A veces sospecho de que hay algunos paquetes que puede que abran por el camino, ¿eh? Porque hay veces que los paquetes vienen como que se abren muy rápido. Es y un, muy fácil. un recambio de retrovisor. Un recambio de retrovisor. Cuenta un poquito... Bueno, esto más bien se puso en contacto contigo, creo. Esto es un tabaco que elaboran unos amigos suyos, me parece, que era... Está para el verano y no me acuerdo. Me hay que engañarme. Pero sí, ¿lo abrimos o...? Sí, vamos a ver. Luego lo envolvemos bien. Esto era como... A ver, sí que me acuerdo, pero parece que no, hay matices que no me acuerdo del detalle, porque la verdad... Oye, que la sinceridad se va a todos lados. No me acuerdo ahora si me dijo algún tipo de tabaco, pero bueno, era un tabaco así tipo Flake Black que fabricaban ellos. Unos amigos de él y que... Luego lo volveremos a envolver Sí, igual. luego lo volveremos a Cogeremos envolver igual, otro pero papel sí de que, bueno, plata, ya que este bueno. no viene precintado de fábrica, y así podemos hablar un poquito del olor, ya que el detalle ahora mismo, bueno, lo puedo llamar aquí en directo. Tiene un olor así... Habrá que luego mirar bien porque se queda un poquito pegadito el aluminio ahí, ¿eh? Esto a mí me ha recordado en primera instancia un poco a uno que probamos con Tony, ahí lo dejo, y a como el Saltidor, pero Sí, ya sé cuál dices. tiene un olor, sí, tiene un olor así como muy concentrado, a tabaquete, y no pinta nada mal, no pinta nada mal. La verdad es que no, huele muy bien, ¿eh? Pues Se- esto se ve es oscurito. lo que iba a decir, más que un flake, es un plaque, lo que pasa que he hecho así, habrá que quitar luego bien el papel de aluminio. El papel de aluminio se fuma. Yo trabajaba en un taller y fumaba cigarrillos y si caía aluminio, No pues pasa fumaba nada. así igual. Así Pues a ver, yo creo que a mí me da que a Dani le va a gustar este. Nada, como Porque si fuera una galletita. A Dani, la le han va, cortado ahí. a Dani le va a gustar, porque los tabacos así portentosetes y madurotes y... Me viene un poco también olor a establo. Un poquito. Tienes. También. No, el Sergio. Pues Maxi, Huele que tiene buena pinta. Maxi, ayúdanos a salir del abismo, de la duda. Comentario. Deja un comentario para que seguro que más de un curioso. Deja un comentario si no te importa explicando bien exactamente los detalles
de este plug y que así la gente que esté viendo el vídeo que lo pueda leer y pueda pues, bueno, saber un poquito qué lleva, quién lo hace, etcétera. Pero huele caliente, ¿eh? Huele que... Huele muy bien, la verdad. Vuelvo a cerrar, ¿no? Sí, sí. Sí. Luego nos volveremos Luego a se ver vuelve bien. mejor y ya Sí, está. sí. O le cambiamos el aluminio y tal. Sí. Esto también habrá que hacer una reseñita. Ya luego lo envuelvo. Sí. Y vamos a empezar a sacar la vieja confiable, La Nunca, Joker. nunca fallable. porque se vienen cositas que hay que abrir. Ujú. Y venido de la querida Inglaterra. Bueno, esto es una cosita que, como veis aquí, sale la reina de Inglaterra. No sé si se verá. No se va a ver. Sí, se verá. Si te acercas más, sí. Ah, sí, creo que sí. Ahí se ya está creo viendo que ahí. sí. O sea que ya sabemos que viene de Inglaterra. Y venga, va, que lo abra quien quiera. Dani, si quiere. Va, que el Dani Pues nunca venga. abre nada. De mientras puedes ir explicando. Creo que por un lateral. Ahí. Bueno, sí, esto es. Incluso por el otro lado creo que te va a ser más fácil porque está Ah, más a la vista. el Creo que coche. va a ser mejor por aquí. O por ahí. Pues bueno, mientras que él está aquí abriendo, esto es el detalle que tuvo la casa Gawiz and Hogarth, o Samuel Gawiz and Hogarth, en concreto fue más Gawiz and Hogarth, Haremos que fue instas. que fue los que se pusieron en contacto con nosotros. Tras escribirnos un tiempo antes de aparecer en su Instagram aquella famosa imagen que muchos nos comentasteis, que salíamos los tres en la feria esta del tabaco que hicieron, pues tiempo antes, un par, 3, 4 semanas, no recuerdo bien, se puso en contacto con nosotros la marca que realmente no fue Gawiz and Hogarth, fue Samuel Gawiz la que nos escribió. Y nos dijo si podía usar nuestro contenido para como una presentación o para hacer algo con un evento, tal. No sabíamos de qué iba la ¿Alguien cosa. quiere limpiarse? No sabíamos de qué iba la cosa, pero bueno, le dijimos que por supuesto que sí, que sería un placer y tal. Y luego pues nos vimos, la verdad, las imágenes un poco ahí de sorpresa, cosa que nos encantó. Vacío por aquí. Y, Una caja dentro de una luego caja. tuvieron la amabilidad de pedirnos pues, nuestras direcciones para enviarnos este presente que vamos a abrir ahora porque... Hombre, si no, como no se ve, Amigo. como no se ve, Pues uno, vale, ya se... Bueno, creo que ya se intuye. Ya se incluye. Dos. Lo voy a abrir. Oh. Bueno, mira. Ya no vais a tener más Mickey Mouse. Ahora ya sí que tendremos... Oye, yo creo que no hay mejor acompañamiento con un café. Pues sí, la Pues verdad mira, es ya, que no hay- ya tenemos tazas. no hay mejor taza para té o café para este canal. Para este canal. Detallazo, mira, más Made in England, no sé qué será, porcelana inglesa. Porcelana inglesa. Pues las tazas de Gawiz and Hogarth, que yo creo que nos van a dar muy buenos momentos, con buenos cafelotes y buenos tés, para acompañar a esos tabaquetes cuando hacemos reseñas. Y bueno, pues son, quieras que no, como es una casa que realmente nos ha dado apoyo de esa manera y ha tenido el detalle de enviarnos las tazas, pues para mí será un honor aparecer y no solo las tazas. no me digas. ¡Oh! shit! Esto no lo había visto ya. ¡Ah! Está escondido. Tía. Summer Reserve. Bueno. Bueno. Ahí la cosa se pone seria ya, Es en plan, nos han dado unos vasicos para... Pues toma. ¡Hala! Ya sabemos dónde vamos a estrenar Espera, las tazas. No, que estoy haciendo así para que hagan una captura de Gawiz and Hogarth y la suban. Pues nada, a ver qué tal esto. Ostras, las latas inglesas, qué curioso, ¿no? Con las Sí, pegatinetas estas por aquí. Es que es como... ¿qué asco? Es very No, pero different. no, esta vez lo dejas. Es como... Es very different. ¿Qué tendrá esto, tío? Pues no lo sé. No Sabe sé, que sí. habrá La que verdad mirar. es que Summer ni Reserve. idea. Oye, pues ya, compañeros de ruta, si lo habéis probado, lo conocéis o lo que sea, dejad algún comentario por ahí que lo leeremos, a ver qué es esto, pero pinta bien, ¿eh? Pero, sí. Pues nada. Sabiendo que es de esta casa, pues nada, ya tenemos tazas corporativas de la ruta. Muchísimas gracias, Gawiz and Hogarth. Dejaremos los instas tanto de Gawiz and Hogarth como de Samuel Gawiz por aquí. Y muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Thank you so very much. ¿Sabes lo que queda bien con esto? Esto. Ay. Muy bien. Ay. Muy bien. Se Se muere. ha
Se ha puesto celoso. Se ha puesto celosón. Dice, a ver si va a venir un leprechaun o algo y me va a sacar de plano. Que llega un punto de que mira que hemos empezado así. Pero ya... No, claro. Y está casi todo fuera de plano ya. Y bueno, vamos a seguir con esto. El siguiente. Que esto es un regalo que nos envía nuestro amigo y suscriptor Dani de Últimas Fumadas, que dejaremos en Instagram por aquí. Que si no recuerdo mal, porque esto también fue antes del verano que nos lo mencionó y tal, de que iba a enviarnos una pipa que él había restaurado o algo así, me suena. Si no es así, perdóname, de verdad. Pero bueno, veo que aquí, bueno, nos envía una bolsica de Volcom, Rubí. Creo que esto es para Ángel. Bueno, pero aquí veo muchas cosas. Dani, ahora escondáis ahí, aquí. No, es Rubí. Veo que aquí hay muchas cosas, ¿eh? ¡Ostras! Cabroncete. Bueno. Esto ya es otra cosa. Bueno. A ver, que no se desprecia, pero esto yo creo que ha sido más por la coña, ¿eh? Bueno. Ahí hay qualité. Los 3 Davidoff en pouch. Además son tres Argentina, Brasil. Tres tabacos que no hemos traído a la ruta. No. Ya tenemos para hacer estas revisiones. El Malawi, Brasil y el otro. El Argentina. Ahora espera, si le doy la vuelta. Argentina, Brasil y Malawi. Perfecto. Oye, pues esto, sabiendo que es Davidoff, aquí, mira, aquí tenemos el Breakthrough. Es un Brasil. Y esto continúa, ¿eh? Aquí tenemos Argentina, viste. Está chévere. Y ahora Malawi, ¿qué? Venga. Malawi. Kulunganga. Y bueno, esto continúa y aquí sí que veo que viene una pipa. Que por cierto, menuda Joder. currada se ha pegado este hombre También. en la bolsica. Ostras, ¿echa el logo a Manubrio o qué? Pues O puede la, ser. o la serografía. Sí, no, serografía no, porque no. Eso es rotulador, seguro. Eso es a mano. Pues se la ha currado, se la ha currado. Se la ha currado Detallazo y. Muy guapo, ya a ver qué hay A dentro. ver qué hay dentro. En teoría es una pipa que ha Ahora cuando restaurado va así, él. saco otro paquete de Volcom, sí. Mira. Ah, mira qué chula. Es como Octagonal. hexagonal. 6, 6. 4, 6. Hexagonal. Muy chula. Muy chula. La Está verdad muy bien que está restaurada. chula. Si está restaurada, Está bien restaurada. Si está restaurada. está bien restaurada, ¿eh? Sí, muy chula. Ah, bueno, quieres dibujar ahí un hexágono, es así. No, pero la verdad es que es muy ligerita. Además, ¿Te has fijado como la boquilla? sí, que es muy finita. Muy finita, Yo tendría lo más planita. Yo lo que pensaba es que esta sería la típica pipa que a Sergio le gustaría para un lataqueo. Sí. Así como recta, pequeñita. Pequeñita. Y yo creo que Aunque esto, tela, Yo creo que la restauración realmente viene de aquí, ¿eh? Y igual fue la típica pipa de esas que tenía como más boquilla y el diente Sí, hincado y y tal, se y la ha quedó, lo que cortado sea. y le ha... Yo creo que sí que puede ir por ahí la cosa. Pero muy chula, muy chula. Realmente, Denis, muy buen trabajo. Sí. ¿Esto lo abrimos o no? Ya la abriremos. La verdad es que tengo mucha curiosidad por estos tres tabaquetes. Y son tabaquetes que no sé si va el pouch por 9 y algo. Quiero Sí. recordar y creo que sí. O sea que, Dani, un detallazo de estos Te tres la has currado, tío. estos tres tabacazos que nos has comprado. Sí, de hecho ahora estaba pensando, está por aquí. No, por aquí pone que son 50 gramos. Pero bueno, que eso es lo de menos, sino que, joder, son tabacos que no teníamos para traer a la ruta y son tabacos que hemos dicho muchas veces de traer. Así que bueno, ya iremos intercalándolos con otros tabacos. ¿Qué Muchas más? gracias. ¿Qué más? Pues por aquí nada más ya. Ya está todo por ahí. Sí. Aquí ya está todo. ¿Comienzo a sacar de aquí? Pues bueno, hay que hacer un poco una introducción. Ostras. Bueno, De hecho, yo creo que tenemos que hacer espacio. Más que una intro. más una intro espacio. Bueno, como ya sabéis, cuando fuimos al evento del Pipa Club del 40 aniversario, como hemos dicho, tuvimos la suerte y el honor de coincidir con gente que incluso nos seguía, gente con la que habíamos hablado. También mencionar que estuvimos con Juan Ramón de Salamanca, que vino, que estuvo allí, ya visteis el vídeo, también te enviamos un saludo. Jordi de Pipas y Varita, pues bueno. Es como que bueno. También. Bien, por supuesto. Y bueno, hay gente que nos podemos olvidar de que estuvieron allí ese día, ¿no? Pues bueno, estuvimos hablando con el señor Tony Pascual, que ya tuvimos con él contacto y amistad hace muchos años. Lo que pasa es que, bueno, a veces pues pasa lo que pasa, pierdes un poco de contacto y bueno. Y la cosa es que nos dijo, oye, a ver si un día os pasáis por casa que tengo alguna cosita para vosotros. Alguna cosita. Alguna cosita. Alguna cosita, sí, bueno. que ya os daré alguna cosa más. Vale, bueno. El caso es que vamos a intentar a ver si podemos hacer también alguna cosa con él. Sí, eso lo. Sí. Pero además,
Esa es la idea. Además dijo, que tengo alguna cosita para vosotros, traeros bolsa. Yo creo que ahí ya os podéis ir imaginando. Vale. Sí, fue así. Pues traigo bolsa. Y bueno, y la del Mercadona y bueno, me va a callar. El caso es eso, que bueno, vamos a intentar con este hombre que realmente es un pozo de sabiduría absoluta en el mundo del tabaco. De hecho está en Francia en la academia, bueno, no me acuerdo exactamente técnicamente. En la cuando universidad. de algo, como una sitio emblemático, digamos, de gente muy sabia del mundo del tabaco y tal. Está él como miembro honorífico, ya lo explicará cuando, o sea, si tenemos la suerte de que venga, que vamos a intentar que sí, porque no solo en fumada lenta, en conocimiento de tabacos y variedades, en mezclas, en haber probado una infinidad de tabacos en pipa, o sea, es un pozo de conocimiento, todo un campeón en el arte de la fumada lenta. Y bueno, pues ahora vamos a empezar un poco enseñando cositas que ese día nos quedamos como, vale, esto es el poquito, bueno, vale. Yo creo que ya voy tirando. Y dijo, Literalmente. además nos dijo, para que vayáis trabajando, para que vayáis haciendo reseñas, o sea que, ojo, empiezo tirando. sí, agarraos compañeros de ruta que se vienen curvas. Bueno, vamos a empezar, A ver. a ver. Bueno, Mira, estos... antiguos, como el Apolo. Vale, mira, tabacos que vienen Están mira, precintados aún. la pegatina está, pero Precintada aún. está sellado, o sea, sellado igual que muchos, bueno, casi todos los pouch que están aquí. Vamos a poder revisar este emblemático tabaco. ¿Qué más? Los Gravina también, que también desaparecieron del mercado hace bastantes años. También precintados. Pintaditos. Otro Apolo, o sea, tenemos dos, o sea, vamos a Sí, tener, sí. vamos a tener que hacer sorteitos o qué. Todos estos. Tabacos que realmente ni por favor, gente sabia de este mundo, dejar comentarios porque él no lo explicó, a ver si viene también y nos refresca un poco la memoria. Este Forte Gusto Dieno, este parece un tabaco italiano. Vamos a tener que ir un poco Este rápido. me parece que dijo que era turco o por ahí. ¿Turco o húngaro? Húngaro, sí. creo que era Es húngaro. que nos dio tanta información Sí. en tan poco tiempo Que que... sale aquí un señoraco. Podéis, ya digo, dejar comentarios por cada pouch que enseñemos, si os suena, o lo habéis probado, o lo fumaba vuestro abuelo, vuestro padre, lo que sea, pues. Ovester de Cherry, a ver qué tal. Tilbury, Tobacco Cherry Cream. Otro cherry. Otro cherry. Pero, o sea, pouch que no conocíamos, que no habíamos visto ni en pintura, además de verdad. Bergerac. Bergerac. ¿Esto qué debe ser? Y luego ¿Qué este... debe ser esto de Bergerac? Luego este sí que está abierto. Este está abierto también, Que este nos dijo que eran los flakes. Me parece que la curiosidad que tienes es que son los flakes más grandes. Sí, creo que era ese. Esto está sequito un poquito. Tengo miedo de romperlo. Caporal. Mirad esta. Ese es tamaño mío. Lo acerco que para que se vea que Ten cuidado que está... está que cruje, ¿no? Mira qué pedacísimo de flake. Wow, Flipa. huele esto. Pues te huele que... Otro de Italia. Sí, este es el Italia Gusto Clásico. Este, pues no sé, tenemos aquí tabacos para hacer a lo mejor. Mira, este está abierto. Este sí que lo noto que está cerquito y tiene ese olor como más pajizo. A lo mejor hay alguna cosa, ya nos dijo él que miráramos a ver cómo están y que él mismo nos dijo que había algunos que a lo mejor no sabía cómo estaban. Que nos fuéramos mirando y que Claro. a ver qué tal. Qué curioso huele este olor. Sí, es como un olor como a madera, con no sé. Bueno, proseguimos porque si no, no vamos a terminar el vídeo. Sí, sino aquí Samuel tenemos Gawith. el Fire Dance Flake, otro Samuel Gawith que este sí que me parece que venía abierto. Está, yo creo que en su estado óptimo para fumar. Está un poquito, bueno, está sequete, pero yo creo que esto No, se va a está. poder romper y a fumar. Otro que no hemos traído al canal y que vamos a poder pues revisarlo. Comentarios también si lo conocéis, si os parece guay. Hostia, me huele a hierba fresca, tío. Tiene que tener un Virginia ahí. Y un poco picante también me ha venido. Ese que tenemos muchísimo. Ese no está Luego, bien. edición del 50 aniversario de Davidoff, numerada. Esta Sí. es la 1299 de 6000. También sin abrir. Edición limitada. Otro tabaquete que si no para ocasiones especiales o fiestas de guardar, incluso Navidad, ¿por qué no?
Nunca se sabe. Aunque en Navidad la verdad es que siempre hay una gran gama donde escoger. No lo rompas, no lo rompas. Que si no, no se va a Que ver. se vea que va. Si no, vale. que luzca la lata. Luego un HH Vintage Syrian, también numerada, la 261 de la 500. Es que sé que. No sé si nos van a dejar de seguir por odio. Por odio, envidia y. Esto tiene una pinta de que va a ser un tabaco de tres pares de eso. Bueno, sí, por Vintage Syrian, ¿eh? O sea, si esto es lo que pinta que es la taquia siria. Creo que ahora mismo a más de uno se cagan los calzoncillos. ¿Eh? Proseguimos con Corner and Deal Vintage Blend. Este está también. Ese se puede quitar la tapa blanca, pero está. La latica de atún está sin abrir. Sí. Otro tabaco que vamos a poder disfrutar y reseñar. Continuamos con Hull Arsen New Concept, una aromatic mixture. A ver qué tal. Esto es que no lo he visto en mi vida. Mirad cómo eran antes las latas de Hull Arsen, ¿eh? Es que no lo he visto en mi vida. Parece así, parece un disco de vinilo. Otro Hull Arsen Danish Mixture. ¿Sabrá chocolate como el de Navidad? Tabacos y lata. ¿Sabes lo que parece esto? Ahora mejor dicho. ¿Sabes las típicas cremas de Nivea? ¿Sabes las playa? Es verdad. Las típicas latas de Nivea de la playa. Ah, sí, es verdad. Las que te regalaban en la pelotica en Le los falta un 80. poquito más de blanco, pero sí. Las que te regalaban en los 90 la pelotica y en los 80 aquello que iba votando. Qué grande. Sí. La verdad es que sí. Bueno. Algo diferente. Cigarros Sí. de tabaco de pipa. Sí, era muy. Además, es que merece la pena enseñarlo porque vienen con su boquilla de plástico y además pone aquí Add Apple, o sea, como Manzana. sabor manzana. No sé, esto. Habrá Pues que probarlo. quizás en un vídeo. Como curiosidad, o por la ejem- verdad es que- Sí, o por ejemplo en algún vídeo que hagamos otro unboxing o que estemos hablando de otro tema y no reseñando, pues podemos encenderlo, ¿no? Son cigarrillos que están hechos con tabaco de pipa. Sí, sí, sí. A ver. A ver qué tal. Luego, solamente por hincar un poco los dientes, ¿Por hincar o por ponerle algo? las dos cosas. Un Capstan azul, Pero- un poquito más antiguo. Este debe ser del 2004, más o menos. ¿Cuándo compraste tú la lata del amarillo? En el crucero. Esto fue. 2008. Sí, pero la amarilla creo que la compré antes, ¿eh? Es que Eso fue en el la- 2013. porque el Pero yo formato creo que es el antes. mismo, o sea, sí, esto realmente- no sé dónde rondarán, pero yo imagino que, como dice. Principios del 2000. Sí, o mediados de la década del 2000. Hostia, qué viejos somos. Así que este Capstan azul tiene guarda y seguro que ya simplemente por el hecho de hacer, por ejemplo, un crossover o no, o directamente a llenar esto hasta arriba con un buen lingotazo de ron al lado. Ya, pero es que el problema no es ese. El problema no viene aquí. Ese que ya. Ese formato ya. Ni me suena ese formato ya. Tenemos ese y tenemos este, o sea, ¿qué podemos hacer? ¿Un cross de cross de cross? No sé, pero esto ¿Cuál es tiene el que fuma Tolkien? Alguno de estos dos seguro ya. Quien se levanta y dice, este yo no lo he probado. Pedazo de latas y obsequios. Y ahora viene. Dunhill, el 965. ¡Tachán! Y presurizado. Dunhill Standard Mixture Milo. Podemos probar el Dunhill legendario 965. Sí, sí, pero espera, seguimos. Después de ese, Dunhill, el Nightcap. Modesto. Modesto. Comentario modesto. Dunhill Nightcap. A ver, probaremos a ver esa diferencia. Dunhill Ready Rabbit. Esto que es y a dónde va. Pero tiene una pinta. Y además las latas es que son Sí, chulísimas. Las latas son chulas. muy chulas. Son preciosas. Muy chulas. Dunhill Black Aromatic. ¿Qué es esto? Comentarios, por favor. Comentarios. No creo que sean fichas de parchís. Dunhill Aromatic. ¿Qué es esto? ¿Es de vainilla? Dunhill Ultramine. Ángel ve la tapa amarilla ya y la asocia con, ¿Qué es con esto? vainillita. Oye, que ya no me Dunhill Milk Blend. O sea, flipa. Esto es una locura ya. tenemos aquí auténticas maravillas. O sea, ya solamente. Vamos, es que son las Olimpiadas, mira.
Es que son los anillos de las Olimpiadas, tío. Sí, sí, totalmente. Son los anillos de las Olimpiadas. Esto es las Olimpiadas de la fumada. No voy a poder. No voy a poder. No me da. No tienes mano de pianista, No. tienes de guitarrista. O sea, por favor, o sea, por favor, ¿esto qué es lo que es? ¿Qué es lo que es, por favor? Comentarios, si habéis fumado estos tabacos. Pero más todos estos. O sea, Sí, si habéis fumado estos tabacos, si los conocéis, si sabéis darnos detalles, porque nos tendremos que enfrentar a ellos. Y yo O creo. mejor hacernos amigos de Y ellos. ya he reservado el último, mejor que cualquiera de todos los que ya hay aquí, ¿vale? Stanislao Pipe Tobacco Advocates Mr. Esto fue una tirada especial que hizo Stanislao para socios abogados. O sea, Para los Para abogados, y los sale Tony abogados. Pascual ahí, Sí. que es buenísimo, bueno, que no se vea el reflejo así. Es buenísimo como sale ahí Tony Pascual. o sea, esto es algo que poca gente habrá probado. O sea, realmente. y sí, viene sellado. O sea, Y es todos que es abogados. máxima curiosidad de probar este tabaquete. O sea, Tony, a ver qué, A ver qué tal. Y bueno, después de haber llenado esto de tabaco, ¿traeros bolsa? Yo la verdad es que si tuviera que decir, hay muchos posts que me llaman la atención, que se han oído hablar de ellos, de que si el Apolo y tal, pero estos Danhill en concreto de las latas cuadradas me llaman especialmente la atención. Aparte de, bueno, el make-up y tal, pero estos... Es que además, ¿sabes lo que me recuerda? Como escudos británicos, de estos Sí. de los caballeros, ¿sabes? De cuando hacían aquello de los caballos que iban ahí con la... Pues eso, tío. Y creo que. Se enfrenta a la casa de los Capuleto con la casa de los Montesco. Pues ahí Madre vamos. mía, creo que es hora de que vayamos terminando. Sí, el vídeo. yo creo que sí, pero es que a ver, si ahora mismo nos queda lo mismo que de vídeo, pero para recoger. Así que bueno. Pues nada, muchas gracias a todos, de verdad, que todos estos regalos, todos estos presentes nos ayudan mucho a seguir con esa ilusión, a seguir grabando vídeos, a querer traeros cada vez mejor contenido y traeros cosas exóticas, cosas raras, cosas comunes y compartir con vosotros pues todas las experiencias que tenemos y todo lo que vamos viviendo en el momento. Pues sí, la verdad es que por faena no va a ser. No nos podemos, ahora mismo no podemos decir, no, mira, es que la ruta cierra porque no tenemos materias. No. Por lo menos la materia prima Abunda. La gente, como he dicho, esto es un mundo muy fraternal, muy de amistad, muy de compartir y no vamos a compartir nada. Pero sí, por lo menos, lo que nos parece en estos tabacos. No, a ver si alguna vez podemos hacer una, como hemos dicho, en algún Alguna vídeo, quedada o ojalá, algo. una quedada o cuando haya un campeonato a nivel nacional de España y poder, pues eso, compartir experiencias, tabaco y amistad, que es lo más importante. ¿Y tú, Dani, qué dices? ¿Cuáles son Frey que me lo llevo a casa? Sí, realmente sí. Poco Pues más. ganas de empezar la temporada, ¿no? Ya. Sí, esta temporada yo creo que hemos pasado de aquí así. De 2 galones a 3 galones, porque macho, menudos tabacazos que tenemos por aquí. Sí. Así que nada más que decir. Nada más. A más ver, compañeros de ruta. Nos despedimos con todo esto pues, aquí entre manos. Pues nos vemos. Adiós.